Tiburón blanco gigante descuartiza a buzo de 200 kilos cerca de jaula. Ataque horrible captado en vídeo. Mayday, Mayday. Tenemos un buzo en apuros. Ataque de tiburón en punta de Poseidón. Necesitamos asistencia médica de emergencia. ¡Dios mío! La transmisión de radio se corta abruptamente, reemplazada por gritos y alaridos caóticos. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo ahora! Alguien solloza de fondo mientras otra voz, más firme pero tensa, se escucha. Aquí el Nereo. Tenemos una víctima crítica de ataque de tiburón, trauma masivo, sangrando abundantemente. Estamos a 32 kilómetros de la costa de Puerto de la Luz. Solicitamos evacuación médica inmediata. Él está... Hay tanta... sangre. La jaula está destrozada. Rápido, por favor, se está muriendo. Miguel el Grande Domínguez nunca tuvo la intención de convertirse en guía de buceo con tiburones. A sus 45 años, el corpulento exjugador de rugby universitario de 1.93 m y 204 kilos había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando en plataformas petrolíferas en el Golfo de Cádiz. Su imponente tamaño y complexión le habían valido su apodo, pero quienes lo conocían reconocían al gigante amable bajo el exterior intimidante. Hace 3 años, después de que una lesión de rodilla lo obligara a una jubilación anticipada del exigente trabajo físico en la plataforma, Miguel se había mudado a la ciudad costera de Puerto de la Luz, buscando una vida más tranquila. Su fondo de jubilación era sustancial, pero Miguel no era del tipo que se queda quieto. Siempre le había fascinado la vida marina, dedicando su limitado tiempo libre de las plataformas a bucear y fotografiar criaturas submarinas. Cuando surgió la oportunidad de invertir en una empresa local de tours de buceo con tiburones, expediciones, Apex, Miguel no lo dudó. Lo que comenzó como una inversión financiera pronto se convirtió en una pasión. Miguel tomó cursos de certificación, estudió textos de biología marina y fue aprendiz de jefes de buceo experimentados. Su entusiasmo era contagioso y los clientes se encariñaron con su combinación de impresionante presencia física y genuina maravilla infantil ante los depredadores ápice del océano. En un año, ya lideraba expediciones él mismo, especializándose en encuentros con tiburones blancos. Sus colegas a menudo bromeaban diciendo que Miguel era el único guía que hacía que los tiburones parecieran pequeños en comparación. A pesar de su tamaño, se movía con sorprendente gracia bajo el agua, demostrando un respeto por el océano y sus habitantes que le valió la admiración tanto de conservacionistas marinos como de buscadores de emociones. La vida personal de Miguel reflejaba su transformación profesional. Divorciado 10 años antes, sin hijos, había encontrado comunidad entre el grupo unido de profesionales del buceo en Puerto de la Luz. Su modesta casa frente a la playa se convirtió en un lugar de reunión para cervezas y barbacoas después del trabajo, donde deleitaba a los invitados con historias de encuentros cercanos y avistamientos hermosos. Su hermana menor, Carmen, y sus 2 hijos adolescentes lo visitaban cada verano, y Miguel había introducido recientemente a su sobrino de 16 años al buceo, esperando inspirar la misma pasión por la conservación oceánica. Justo la semana pasada, había finalizado los planes para lanzar un programa educativo sin ánimo de lucro para jóvenes desfavorecidos, combinando sus recursos financieros con su nueva experiencia para crear oportunidades para que los niños experimentaran las maravillas del océano. Miguel no era ingenuo sobre los riesgos de su profesión. Mantenía rigurosos estándares de seguridad y nunca tomaba riesgos innecesarios. Respeta al animal, respeta el océano, respeta los límites. Era su mantra, inculcado a cada cliente que subía al Nereo, la embarcación principal de expediciones, Apex. Sus colegas, la capitana Elena Pérez, el jefe de buceo Raúl Sánchez y la bióloga marina doctora Sofía García, compartían su compromiso con la seguridad mientras ofrecían experiencias inolvidables. Mientras se preparaba para la expedición de hoy, Miguel no tenía motivos para creer que sería diferente de los cientos de inmersiones exitosas que había liderado antes. Las aguas que rodean el Banco de Neptuno, una meseta sumergida a 65 kilómetros de la costa de Puerto de la Luz, eran conocidas por su excepcional visibilidad y diversa vida marina. En esta fresca mañana de octubre, las condiciones no podrían haber sido más perfectas para el buceo con tiburones.
Una suave brisa rizaba la superficie del océano y el cielo se extendía infinitamente azul sobre el Nereo mientras navegaba hacia el sitio de buceo. La embarcación de 20 metros, construida a medida para expediciones con tiburones, llevaba una tripulación de 4 personas y 6 clientes emocionados que habían pagado tarifas premium por esta aventura especializada. La oportunidad de observar tiburones blancos desde la protección de jaulas sumergibles. El 17 de octubre marcaba el pico de la concentración estacional de tiburones blancos en la región. Las temperaturas del agua habían descendido a los ideales 18 grados Celsius y la topografía única del banco creaba afloramientos que atraían diversa vida marina, desde bancos de caballas y atunes hasta leones marinos y alguna ballena ocasional. Esta rica biodiversidad hacía del Banco de Neptuno un terreno de caza natural para los tiburones blancos que típicamente llegaban a principios de septiembre y permanecían hasta noviembre antes de continuar sus patrones migratorios. La capitana Elena navegó la embarcación expertamente hasta las coordenadas designadas, un área apodada Callejón del Tiburón por los buzos locales. La ubicación específica, latitud 36°30'15'N, longitud 07°05'30'B, se encontraba al borde del banco donde las profundidades oceánicas caían de 60 metros a más de 600 metros en una corta distancia. Este cambio dramático en la topografía creaba condiciones de caza ideales para los depredadores ápice, permitiéndoles ascender rápidamente desde las profundidades para emboscar a presas silueteadas contra la luz de la superficie. El Nereo estaba equipado con 3 jaulas de acero reforzado para tiburones, cada una diseñada para acomodar a 2 buzos. A diferencia de las operaciones turísticas típicas que simplemente bajaban las jaulas unos pocos metros bajo la superficie, Expediciones Apex se especializaba en experiencias de descenso profundo, donde las jaulas podían bajarse a profundidades de hasta 15 metros para un encuentro más inmersivo. Estas unidades especialmente diseñadas contaban con características de seguridad mejoradas, incluyendo suministros de oxígeno de emergencia, sistemas de comunicación y mecanismos de liberación rápida que permitían recuperar la jaula rápidamente en caso de emergencia. La empresa mantenía un historial de seguridad perfecto a lo largo de sus 15 años de historia, con el fundador Marcos Ruiz declarando con orgullo que nuestras jaulas han soportado más de 8.000 encuentros sin una sola falla estructural. El plan de buceo de hoy era sencillo. Después de anclar en el sitio, la tripulación desplegaría cebo, una mezcla de sangre y partes de pescado, para atraer a los tiburones a la vecindad. Una vez confirmada la presencia de tiburones, los clientes descenderían en turnos rotatorios de 30 minutos por jaula, permitiendo a cada participante amplia oportunidad para observar a estos magníficos depredadores en su entorno natural. Miguel había informado al grupo exhaustivamente durante el viaje de 2 horas al sitio, enfatizando tanto los protocolos de seguridad como la información ecológica para mejorar su experiencia y comprensión de estas criaturas a menudo incomprendidas. Un área de conservación marina rodeaba el Banco de Neptuno, con estrictas regulaciones que regían las actividades humanas. Todos los operadores turísticos requerían permisos especiales y las interacciones con la vida silvestre se monitoreaban cuidadosamente para minimizar el impacto en el ecosistema. Señales de advertencia colocadas en el puerto deportivo de Puerto de la Luz recordaban a los navegantes el aumento de la presencia de tiburones durante esta temporada, aunque los ataques a humanos en esta región eran extremadamente raros. El último incidente registrado había ocurrido 12 años antes, cuando un surfista sufrió heridas leves después de ser confundido con un león marino, un caso de identidad errónea más que de comportamiento depredador. Cuando el Nereo llegó a su destino y los motores se silenciaron a un ralentí bajo, una atmósfera de expectante emoción se instaló en la embarcación. El sol había subido más, sus rayos penetraban el agua cristalina para iluminar los contornos sombríos del banco debajo. A lo lejos, una manada de delfines emergió brevemente antes de desaparecer bajo las olas, y aves marinas sobrevolaban, sus llamadas resonando a través de la extensión de océano, por lo demás silenciosa. Nadie a bordo podría haber anticipado cuán dramáticamente se transformaría esta escena tranquila
en las horas siguientes. El tiburón blanco particular, que más tarde sería identificado solo como sujeto GW237 en los informes oficiales, era un espécimen excepcional, incluso para los estándares de su impresionante especie. Una hembra madura estimada en 6.4 metros de longitud y pesando aproximadamente 1.900 kilogramos, representaba el límite superior de tamaño de su especie. Su coloración seguía el patrón clásico de contrasombreado, gris oscuro arriba que transicionaba a blanco abajo, pero con cicatrices distintivas a lo largo de su flanco derecho, probablemente de un encuentro previo con una hélice de barco u otro tiburón. Su aleta dorsal presentaba una muesca única que más tarde ayudaría a los investigadores a identificarla a partir de observaciones de superficie y metraje submarino, basado en muestras de tejido recuperadas después del incidente y analizadas por biólogos marinos. GW237 tenía aproximadamente 32 años, lo que la situaba en la plenitud de su esperanza de vida de más de 70 años. Su tamaño masivo indicaba patrones de caza exitosos a lo largo de su vida, y la presencia de múltiples cicatrices de seguimiento sugería que había sido previamente etiquetada y monitoreada por expediciones científicas, aunque las etiquetas específicas aparentemente se habían desprendido o dejado de funcionar. El modelado por ordenador de su radio de mordida y musculatura mandibular estimaría más tarde una fuerza de mordida suficiente para aplastar hueso y desgarrar materiales reforzados con horrible eficiencia. Lo que hacía a GW237 particularmente notable era su patrón de comportamiento inusual. Los tiburones blancos típicos en esta región seguían rutinas de caza predecibles, apareciendo al amanecer y al anochecer cuando las condiciones de visibilidad favorecían su estrategia de caza por emboscada. Generalmente se acercaban a presas potenciales con cautela, a menudo golpeando o realizando mordiscos de investigación antes de comprometerse con una secuencia depredadora completa. GW237, sin embargo, había sido observada por investigadores exhibiendo un comportamiento inusualmente audaz, acercándose directamente a los barcos y rodeando repetidamente los sitios de buceo sin la cautela típica mostrada por su especie. Algunos expertos teorizaron que interacciones humanas previas, quizás a través de operaciones de buceo en jaula que usaban comida para atraer tiburones, habían creado una asociación entre los barcos y posibles oportunidades de alimentación. Los movimientos recientes del tiburón, reconstruidos después del incidente, a través del análisis de avistamientos previos y datos satelitales, revelaron que había estado patrullando un territorio inusualmente pequeño durante las últimas 3 semanas, permaneciendo dentro de un radio de 8 kilómetros del Banco de Neptuno, en lugar de seguir los patrones migratorios típicos de su especie. Los hallazgos de la necropsia indicarían más tarde que no se había alimentado con éxito en aproximadamente 4 días antes del incidente, algo inusual para un depredador ápice en un entorno rico en presas. Si esto representaba un comportamiento anormal debido a enfermedad, lesión o simplemente una peculiaridad de este animal en particular, seguía siendo objeto de debate científico. Desconocido para la tripulación del Nereo, GW237 había sido rastreado por biólogos marinos del Centro de Investigación Marina del Pacífico solo 2 días antes, a menos de 5 kilómetros de su posición actual. La embarcación de investigación había documentado al tiburón mostrando lo que su informe denominó comportamiento de investigación agresivo, acercándose repetidamente a su barco e incluso golpeando su equipo de observación. El equipo de investigación había acortado su sesión de observación debido a preocupaciones de seguridad, pero su informe de advertencia aún no había sido procesado a través del sistema de notificación de actividad marina que habría alertado a operadores comerciales como Expediciones Apex para que extremaran la precaución. Mientras el Nereo se asentaba en el ancla, la tripulación comenzó los preparativos para la primera sesión de buceo. Miguel supervisó el despliegue de las 2 primeras jaulas mientras Raúl realizaba las comprobaciones finales del equipo con los clientes. La mañana transcurrió según lo planeado, con los primeros 4 clientes experimentando inmersiones exitosas con actividad moderada de tiburones,
3 tiburones blancos diferentes, todos midiendo entre 3.5 y 4.5 metros, realizaron pasadas periódicas alrededor de las jaulas, atraídos por el corredor de olor creado por la línea de cebo. Las reacciones de los clientes variaron desde la excitación nerviosa hasta el silencio asombrado, mientras estos depredadores perfectos se deslizaban sin esfuerzo por el agua, sus ojos negros ocasionalmente pareciendo hacer contacto visual directo con los humanos detrás de las barreras protectoras. A primera hora de la tarde, todos los clientes habían completado sus sesiones de buceo principales, y Miguel anunció la oportunidad de una inmersión extra adicional para aquellos interesados en un segundo encuentro. 4 clientes optaron por participar, mientras que los 2 restantes eligieron observar desde el barco. Mientras comenzaban los preparativos para esta sesión final, la capitana Elena notó un cambio en la energía del agua, sutil al principio, luego cada vez más obvio, a medida que los peces más pequeños desaparecían repentinamente y los visitantes de tiburones anteriores abandonaban abruptamente el área. Con suficiente experiencia para reconocer estas señales, llamó a Miguel, mientras él ayudaba a un cliente a ajustar su chaleco hidrostático. «Algo viene», dijo, señalando el sonar que mostraba una forma masiva acercándose desde el agua, más profunda más allá del banco, más grande de lo que hemos visto. Hoy, Miguel se acercó al panel de instrumentos, estudiando la lectura del sonar con interés profesional más que con preocupación. Los tiburones grandes eran poco comunes, pero no sin precedentes, y representaban la experiencia principal para los clientes. Aún así, la precaución dictaba preparación adicional. «Vamos a reforzar las amarras y hacer otra comprobación de la jaula», instruyó a Raúl. «Sofía, prepara el equipo de cámara. Esto podría ser algo especial». La doctora García, que ya monitoreaba las transmisiones de vídeo submarinas, ajustó las cámaras externas montadas en el casco del barco para capturar al animal que se acercaba. «Estoy grabando metraje ahora», gritó, su voz reflejando excitación científica. «Oh, Dios mío, San Miguel, tienes que ver esto». El monitor mostraba lo que inicialmente parecía ser una sombra en movimiento, pero a medida que emergía de la penumbra, el tamaño puro del tiburón se hizo evidente. Incluso en la pantalla relativamente pequeña, la diferencia entre este animal y los visitantes anteriores era sorprendente. «Eso es un 6 metros, fácil», susurró Miguel, una mezcla de asombro y cautela profesional en su voz. «Quizás más grande. ¿Deberíamos subir las jaulas?», preguntó Raúl, ya moviéndose hacia los controles del cabrestante. Miguel dudó, atrapado entre los protocolos de seguridad y la oportunidad única en la vida que esto representaba para sus clientes. «No, pero reduzcamos a una sola jaula. Solo los clientes más experimentados. Revisa todo 2 veces». La decisión, tomada en una fracción de segundo basándose en años de experiencia, pronto sería escrutada en investigaciones exhaustivas y, en última instancia, cuestionada en la demanda por muerte injusta que seguiría. Las medidas de seguridad mejoradas se implementaron rápida y eficientemente. El número de buzos se redujo de 4 a 2. Antonio López, un rico banquero de inversiones con más de 50 inmersiones con tiburones en su registro, y Sofía Méndez, una fotógrafa de vida silvestre especializada en depredadores marinos. La jaula restante fue sometida a una inspección rigurosa. Las líneas de amarre se duplicaron y los sistemas de recuperación de emergencia se probaron. Miguel mismo los acompañaría como guía y buzo de seguridad, posicionándose no dentro de la jaula, sino ligeramente por encima de ella, donde podía mantener contacto visual tanto con los buzos como con el barco. A las 14:17, según el sistema de registro automatizado del barco, la jaula fue bajada a una profundidad de 9 metros. Miguel descendió a su lado, manteniendo contacto por radio con la superficie a través de su máscara de buceo de cara completa. «Visibilidad excelente, unos 25 metros», informó. «Sin avistamiento del espécimen grande aún. Clientes seguros en la jaula». Durante aproximadamente 12 minutos, la inmersión transcurrió sin incidentes. El gran tiburón permaneció presente, según el sonar, pero se mantuvo justo al borde de la visibilidad, una presencia fantasmal que ocasionalmente reflejaba la luz del sol mientras circulaba más allá del rango claro de visión. Luego, a las 14:29, la situación cambió drásticamente. «Movimiento a las 3, entrando rápido», la voz de Miguel crujió por la radio.
Las cámaras submarinas capturaron el momento. El tiburón masivo aceleró repentinamente desde la penumbra, moviéndose con asombrosa velocidad directamente hacia la jaula. En lugar del típico enfoque de investigación, circulando, evaluando la situación, GVB-237 mostró comportamiento de caza, acercándose desde abajo con la mandíbula extendida en un ataque depredador de libro. El impacto inicial envió ondas de choque a través del agua que se sintieron incluso en el barco de arriba. La jaula de acero reforzado, diseñada para resistir el contacto incidental, tembló cuando 1.900 kilogramos de depredador perfectamente evolucionado se estrellaron contra su costado a una velocidad estimada de 40 kilómetros por hora. La línea de amarre principal se rompió inmediatamente por la fuerza, enviando la jaula a un giro violento. Dentro, Antonio y Sofía fueron lanzados contra los barrotes, sus reguladores momentáneamente desalojados por el impacto. El entrenamiento de 1900. Miguel entró en acción al instante. Descendió rápidamente hacia la jaula dañada, que ahora colgaba precariamente de su amarre secundario. «Recuperación de emergencia, recuperación de emergencia», gritó por su radio, ya extendiendo la mano hacia la liberación manual, que enviaría la jaula ascendiendo a la superficie. El tiburón, en lugar de retirarse después del ataque inicial, circuló estrechamente y pareció prepararse para una segunda aproximación. En el Nereo, la capitana Elena y Raúl se apresuraron a activar el sistema de cabrestante de emergencia, mientras la doctora García mantenía contacto visual a través de las cámaras, proporcionando información crítica sobre la posición del tiburón. «Viene de nuevo. Aproximación por babor». El segundo impacto resultó. El segundo, catastrófico. El tiburón golpeó la jaula ya comprometida en un ángulo diferente. Sus mandíbulas masivas se cerraron sobre los barrotes de acero con una fuerza que dobló y separó parcialmente la estructura reforzada. Una sección entera se desgarró, dejando un agujero enorme en el recinto previamente seguro. La transmisión de la cámara capturó la expresión de puro terror de Antonio mientras intentaba frenéticamente encajarse en la esquina intacta restante de la jaula. Sofía, con su equipo enredado en el metal retorcido, luchaba por liberarse mientras el agua se agitaba con los poderosos movimientos del tiburón. Miguel, al presenciar la falla estructural de la jaula, tomó una decisión que más tarde sería descrita por los investigadores como extraordinariamente valiente, pero tácticamente cuestionable. En lugar de ascender a la seguridad, nadó directamente hacia la jaula dañada, desplegando su disuasor de tiburones de emergencia, un dispositivo de mano diseñado para emitir pulsos eléctricos que típicamente repelían a los tiburones al abrumar sus órganos electroreceptores. Al acercarse, pudo ver que Sofía había logrado liberarse y estaba intentando ayudar a Antonio, cuya pierna parecía estar atrapada en la estructura metálica doblada. «¡Fuera! ¡A la superficie!», gritó Miguel, sus palabras distorsionadas por el agua pero sus gestos inconfundibles. Sofía dudó, reacia a abandonar a Antonio, pero Miguel la empujó físicamente hacia la superficie antes de dirigir su atención al hombre, atrapado. El tiburón, momentáneamente repelido por el disuasor eléctrico, circuló más ampliamente, pero permaneció fijado en la escena caótica. Miguel trabajó frenéticamente para liberar la pierna de Antonio, agudamente consciente de que el disuasor tenía una duración limitada de batería y de que las respuestas instintivas del tiburón podrían superar el estímulo desagradable en cualquier momento. Encima de ellos, el cabrestante de emergencia se esforzaba por levantar la jaula dañada con su distribución de peso desigual, haciendo que se elevara en movimientos bruscos e impredecibles que complicaban aún más el intento de rescate. A las 14:34 se desarrolló el peor escenario posible. El tiburón, quizás impulsado por los movimientos erráticos y el olor a sangre de las heridas leves sufridas en los impactos iniciales, cargó de nuevo, esta vez directamente desde abajo. Miguel, completamente concentrado en liberar a Antonio, nunca vio la aproximación. La primera indicación del desastre llegó cuando el agua a su alrededor se oscureció repentinamente al ser tapada la luz del sol que se filtraba desde arriba por la sombra del masivo depredador. El ataque en sí fue brutalmente rápido. El golpe inicial del tiburón alcanzó a Miguel directamente en el torso. Sus poderosas mandíbulas
se cerraron alrededor de su considerable sección media. Incluso a través de su traje de neopreno de 7 milímetros, la presión fue inmediatamente catastrófica, aplastando costillas y rompiendo órganos internos. La fuerza de la mordida levantó tanto a Miguel como la porción de la jaula en la que estaba trabajando, llevándolos varios metros a través del agua en una rociada de burbujas y sangre. Antonio, aún parcialmente atrapado, pero ahora suspendido cerca de la superficie, mientras la jaula dañada continuaba su ascenso, gritó en su regulador al presenciar cómo el cuerpo masivo de Miguel era sacudido violentamente en el clásico movimiento de cabeza depredador que los tiburones usan para arrancar carne de la presa. El tiburón soltó a Miguel momentáneamente, permitiendo que su forma inerte se deslizara hacia abajo. Luego circuló de nuevo para un segundo ataque, más deliberado. Esta vez, sus mandíbulas se cerraron alrededor de la parte inferior del cuerpo de Miguel, seccionando su pierna derecha justo por encima de la rodilla y causando una hemorragia arterial catastrófica. En la superficie, la tripulación del Nereo observaba con horror cómo el agua se teñía de rojo alrededor de la jaula parcialmente sumergida. Raúl, sin dudarlo, entró en el agua para ayudar a Sofía, que había llegado a la superficie y luchaba por subir a la plataforma de recuperación, mientras mantenía contacto visual con la pesadilla que se desarrollaba debajo. La doctora García, manteniendo una notable compostura profesional, continuó documentando el incidente, mientras coordinaba simultáneamente con la capitana Elena para transmitir llamadas de socorro de emergencia. Mayday, Mayday, ataque de tiburón en el banco de Neptuno. La voz de Elena se transmitió por todos los canales de emergencia. Hombre en el agua, heridas graves. Solicitamos asistencia inmediata. Proporcionó coordenadas precisas mientras maniobraba el Nereo para posicionarse mejor para la recuperación de los supervivientes. Para cuando Antonio fue finalmente extraído de la jaula dañada y subido a bordo, el cuerpo de Miguel había sido arrastrado más profundamente por el tiburón, ahora completamente involucrado en comportamiento de alimentación. Los clientes, en varios estados de shock e histeria, se acurrucaron en la cabina principal mientras la tripulación trabajaba con sombría determinación para gestionar la crisis. Sofía, a pesar de heridas leves y trauma evidente, ayudó a la doctora García a administrar primeros auxilios a Antonio, cuya pierna había sufrido una fractura compuesta durante la falla de la jaula. A las 14:42, aproximadamente 13 minutos, después del impacto inicial en la jaula, el primer helicóptero de respuesta de emergencia confirmó la recepción de la llamada de socorro y proporcionó un tiempo estimado de llegada de 25 minutos. La capitana Elena tomó la difícil pero necesaria decisión de abandonar el área, reconociendo que la actividad continua del tiburón representaba una amenaza constante para todos a bordo y que permanecer no mejoraría las posibilidades de Miguel, que todos reconocían, eran prácticamente inexistentes, dada la gravedad de las heridas presenciadas y la pérdida masiva de sangre. Mientras el Nereo se alejaba del banco de Neptuno a máxima velocidad, Raúl mantuvo una vigilancia inútil por la popa, buscando cualquier señal de su colega. No había ninguna. La única evidencia de la tragedia permanecía en el agua teñida de sangre que se dispersaba gradualmente a su paso, la jaula destrozada asegurada en cubierta y el horrible metraje capturado por las cámaras submarinas que habían documentado cada momento del desastre. La embarcación de la Guardia Costera CG-366728 llegó a las coordenadas proporcionadas por el Nereo a las 15:17, aproximadamente una hora después del incidente inicial. Para entonces, Antonio López había sido trasladado en helicóptero al Hospital Memorial de Puerto de la Luz para cirugía de emergencia en su pierna fracturada, mientras que Sofía Méndez y los clientes restantes fueron tratados por shock y heridas leves a bordo del helicóptero de rescate. El propio Nereo, escoltado por una segunda embarcación de la Guardia Costera, regresaba a puerto donde esperaban las autoridades policiales y de seguridad marítima. A pesar de las esperanzas menguantes, se inició inmediatamente una operación de búsqueda y recuperación, con buzos desplegados en la última ubicación conocida donde se había visto a Miguel Domínguez. Las condiciones del agua se habían deteriorado a medida que los vientos de la tarde creaban condiciones de superficie más agitadas,
y la visibilidad submarina se redujo significativamente por la persistente nube de sebo, sangre y sedimento removido. Después de 90 minutos de búsquedas metódicas en cuadrícula, los buzos solo recuperaron la aleta derecha seccionada de Miguel, una porción de su chaleco hidrostático y su dispositivo de señalización de emergencia, que continuaba emitiendo su baliza de socorro automática. La médico forense doctora Luisa Ortega, especializada en casos de trauma marino, llegó en helicóptero para coordinar con el equipo de búsqueda y proporcionar una evaluación preliminar. Basándose en los fragmentos recuperados, el metraje submarino y los testimonios de los testigos, autorizó el certificado de defunción presuntivo que más tarde se presentaría oficialmente. Exsanguinación y bisección traumática debido a depredación por tiburón. Su informe inicial, dictado a bordo de la embarcación de la Guardia Costera, señalaba: el sujeto sufrió un trauma catastrófico incompatible con la supervivencia. La pérdida de sangre habría causado inconsciencia en segundos y parada cardíaca en 1 o 2 minutos de la lesión primaria. La muerte fue probablemente inmediata y, dadas las circunstancias, tan misericordiosa como es posible en tal escenario. Los restos recuperados fueron transportados a las instalaciones del médico forense en Puerto de la Luz, donde se realizarían análisis adicionales. Los esfuerzos de recuperación adicionales continuaron hasta el atardecer, pero no arrojaron más resultados. Las autoridades marítimas anunciaron que la búsqueda se reanudaría al amanecer, pero reconocieron en privado a los representantes de la familia que habían llegado al centro de mando que el objetivo principal había pasado de rescate a recuperación, con expectativas limitadas de éxito, dada la naturaleza del incidente y las fuertes corrientes submarinas de la región. Antonio López se sometió a 6 horas de cirugía ortopédica para reparar su fémur fracturado y meseta tibial. Su pronóstico físico era bueno, aunque el psiquiatra Dr. Marcos Fernández señaló síntomas graves de estrés postraumático que probablemente requerirían terapia extensa. El paciente exhibe signos clásicos de culpa del superviviente, agravados por la naturaleza gráfica del trauma presenciado, decía su informe. Se requirió sedación cuando se agitó durante los intentos iniciales de entrevista, repitiendo constantemente: murió salvándome, murió por mí. Carmen Domínguez, la hermana de Miguel, llegó a Puerto de la Luz a las 19:45, después de haber conducido 4 horas desde su casa tras recibir la devastadora llamada. Fue recibida por el propietario de Expediciones Apex, Marcos Ruiz, que se encontraba en Japón, negociando oportunidades de expansión cuando ocurrió el incidente. Su reunión con los oficiales de la Guardia Costera y el médico forense fue descrita por el capellán padre Tomás Herrera como un estudio de duelo digno. Estas personas, aún en shock, centrándose en asuntos prácticos, mientras la enormidad de la pérdida permanecía temporalmente compartimentada. Para medianoche, los medios de comunicación internacionales habían descendido sobre la previamente tranquila ciudad costera. Los informes iniciales variaron enormemente en precisión, con titulares sensacionalistas proclamando: tiburón monstruoso destruye jaula, devora abuso, junto a relatos más mesurados. El metraje de las cámaras exteriores del barco, que mostraba el caos en la superficie pero no el ataque submarino, ya se había filtrado a varios medios de noticias, aunque las grabaciones submarinas más gráficas permanecieron aseguradas como evidencia en la investigación pendiente. 3 días después del incidente, sin más restos recuperados a pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda, se celebró un servicio conmemorativo en el puerto deportivo de Puerto de la Luz. Asistieron más de 400 personas, incluyendo toda la comunidad marítima, todos los clientes de Miguel que pudieron viajar y representantes de organizaciones de conservación marina con las que había trabajado. La capitana Elena, aún visiblemente luchando con el trauma, pronunció un elogio que equilibraba el respeto profesional con la pérdida personal. Miguel entendió y aceptó los riesgos inherentes de trabajar con los depredadores más perfectos de la naturaleza. Murió como vivió, enfrentando el peligro con coraje y poniendo a los demás antes que a sí mismo. Hemos perdido no solo a un colega, sino a un referente de respeto, seguridad y conservación. La Junta de Seguridad Marítima de Puerto de la Luz
convocó una sesión de emergencia la semana siguiente para revisar todas las operaciones de buceo con tiburones en la región. Los hallazgos preliminares destacaron varias áreas de preocupación, incluyendo la calidad variable de la construcción de jaulas entre diferentes operadores, protocolos de emergencia inconsistentes y la falta de comunicación en tiempo real entre las embarcaciones de investigación científica y las operaciones turísticas comerciales con respecto a comportamientos animales inusuales. Expediciones Apex suspendió voluntariamente todas las actividades a la espera de una investigación completa, aunque Marcos Ruiz mantuvo que todo el equipo había superado los estándares de seguridad de la industria y que el incidente representó una tormenta perfecta, imprevista más que negligencia. El metraje submarino recuperado se convirtió en el centro de múltiples investigaciones. Biólogos marinos de 3 universidades colaboraron en el análisis del comportamiento del tiburón, señalando que su aproximación directa y agresiva se desviaba significativamente de los patrones de investigación típicos. La doctora Emilia Latimer del Instituto de Investigación de Depredadores Oceánicos observó: este animal mostró un comportamiento de caza típicamente reservado para especies presa, no el comportamiento exploratorio que solemos ver alrededor de objetos nuevos, como jaulas de buceo. Si esto representa una aberración individual o un cambio preocupante en los patrones de comportamiento del tiburón blanco, aún está por determinar. El resultado de política más significativo surgió 2 meses después, cuando la Organización Marítima Internacional de Seguridad emitió directrices actualizadas para las operaciones de buceo con tiburones en todo el mundo. Apodados Protocolos Domínguez, en reconocimiento al incidente que impulsó su desarrollo, estos estándares integrales exigieron requisitos mejorados de construcción de jaulas, sistemas de seguridad redundantes, marcos de comunicación mejorados entre embarcaciones científicas y comerciales, y limitaciones más estrictas en las profundidades de buceo y la proximidad a los sitios de alimentación. Marcos Ruiz, que había participado en el Comité de Desarrollo, calificó los nuevos estándares como una vindicación agridulce. Las medidas de seguridad que Miguel siempre defendió, ahora implementadas al costo de su vida. Para la comunidad, en general, el incidente reavivó el debate sobre las interacciones entre humanos y tiburones. Mientras algunas voces pedían programas de sacrificio dirigidos a grandes tiburones cerca de áreas recreativas, la comunidad conservacionista, incluyendo notablemente Carmen Domínguez, se opuso con fuerza. En su carta abierta ampliamente, difundida a las autoridades regionales, escribió: «Mi hermano reconoció a estos animales como partes esenciales de un ecosistema oceánico saludable. Entendió que entrar en su mundo conllevaba riesgos inherentes. Se horrorizaría al ver que su muerte se utiliza para justificar represalias contra las mismas criaturas que respetaba y trabajaba para proteger». El informe final de la investigación, publicado 8 meses después del incidente, concluyó que múltiples factores habían contribuido a la tragedia. El comportamiento inusualmente agresivo de un tiburón excepcionalmente grande, la falla estructural catastrófica de la jaula, a pesar de cumplir con todos los estándares de seguridad existentes, y la decisión de proceder con la inmersión, a pesar de los signos iniciales de comportamiento anormal del tiburón. No se presentaron cargos penales, aunque el litigio civil entre las familias de las víctimas y varias partes involucradas continuó durante varios años. Quizás el impacto más duradero provino de la Fundación Educativa Oceánica Miguel Domínguez, establecida por Carmen, utilizando el sustancial acuerdo de seguro y contribuciones de la comunidad marítima. La fundación se centró en programas de alfabetización oceánica para jóvenes desfavorecidos, cumpliendo la ambición no realizada de Miguel, mientras enfatizaba la interacción responsable con los entornos marinos. «Enseñamos respeto, no miedo», se convirtió en su lema, grabado bajo una imagen estilizada de un tiburón blanco nadando en armonía con buzos humanos. 5 años después, se instaló una pequeña placa de bronce en la boya marcadora del banco de Neptuno, su simple inscripción capturando el complejo legado de aquel día de octubre, en memoria de Miguel Domínguez, quien vivió y murió en busca de la comprensión entre los humanos y los depredadores más incomprendidos del océano. El mayor peligro en nuestros océanos es la ignorancia, no los tiburones.
Cada año, en el aniversario,